Todavía no está compartiendo. Ahora me pueden confirmar, por favor. Sí se ve, doctor. Listo, gracias. Gracias. Vamos a entonces iniciar con la presentación de las láminas para hoy, que corresponden al adenocarcinoma de colon y al ganglio metastásico. ¿Ya? Vamos a iniciar entonces con la primera. Esta primera lámina corresponde a un adenocarcinoma de colon, ¿no? Es un corte histológico donde podemos observar más o menos, ¿no? Que más o menos esta zona es una zona, podríamos decir, normal, ¿no? Esta zona es una zona normal, ¿ya? Toda esta área, ¿no? O sea, una zona más o menos normal. ¿Por qué? Porque se mantiene digamos, la membrana basal, la mucosa está intacta, en este caso la submucosa, ¿no? Se observa aquí la submucosa, pero básicamente hay digamos, una mantención de la estructura de la mucosa en condiciones más o menos normales, donde observamos estas estructuras redondeadas, que son los cortes transversales de las glándulas de Liebre. Eso es un corte transversal, ¿no? De la glándula de Liebre, ¿ya? Cortes transversales. Y todas estas son cortes transversales. Por acá podemos observar algún corte longitudinal. Esta, por ejemplo, donde está el puntero, ¿no? Es un corte longitudinal y así sucesivamente. Lo que sí observamos una zona, ¿no? Que es de esta línea que voy a trazar yo, esta línea negra, ¿no? Para la parte superior, para toda esta zona. Una zona que tiene una característica, pues, digamos, con un desorden, se ve una anaplasia, ¿verdad? Y unas estructuras proliferativas, donde casi un poco como que la membrana basal no está intacta, ya aquí hay una invasión, se observa que estas células proliferativas han invadido, ¿verdad? Entonces esto correspondería ya a la zona del cáncer invasor. Y hay una zona intermedia, no sé si ustedes pueden notar que es esta, ¿no? Donde, si notan ustedes, la membrana basal más o menos, ¿no? Más o menos está, más o menos, pero lo que se nota sí que hay un hipercromatismo, ¿no? En estos núcleos de estas células, ¿no? Podríamos decir que aquí estamos en un estadio intermedio de, digamos, todavía no invasivo, pero ya se ha implantado, ¿no? La indiferenciación, ¿no? Esto correspondería a un cáncer in situ y esto sería la zona del cáncer invasor, ¿no? Entonces, básicamente estamos observando estas zonas digamos, en esta imagen característica, ¿no? Si ustedes ven aquí, estas son las proliferaciones de células indiferenciadas. Todas estas son proliferaciones de células indiferenciadas, ¿no? A manera de estructuras glandulares, ¿no? Que están ingresando, rompiendo la membrana basal y van a ingresar no solamente a la submucosa, sino a todas las capas, ¿no? A todas las capas. Esto es lo que observamos en este aumento, ¿no? La siguiente es un aumento un poquito más, digamos, más amplio, donde podemos observar, como les decía, esta zona, donde todavía podemos observar las glándulas del Lieberkühn en corte transversal, con características todavía normales, ¿no? Porque ustedes observan ahí gran cantidad de células caliciformes, ¿no? Esas estructuras como esferitas, ¿no es cierto?, transparentes, son las glándulas caliciformes. Recuerden ustedes de que esa es una característica del epitelio del colon, ¿no? Y como les decía, a medida que vamos yendo hacia esta zona, vamos viendo ya una hipercromasia ahí del núcleo, de los núcleos, pero que casi no se observa una invasión. Lo que sí vamos observando que a medida que va yendo en este sentido, ¿no? En este sentido, vamos observando nosotros que hay un infiltrado de
linfocitos, ¿no? Miren, el infiltrado de linfocitos va aumentando a medida que las células se van haciendo mucho más indiferenciadas, ¿no? Entonces, aquí observamos que todas estas células están presentando esas características de indiferenciación, de atipia, estructuras glandulares, ¿no? Glandulares de diferente forma, de diferente tamaño. Miren, las células, todas estas células son células epiteliales, ¿no? Células glandulares en proliferación, son células atípicas. Por eso que se observan diferentes como en esta, ¿no? Estas sí son células normales. En cambio aquí ya son células indiferenciadas que están penetrando, que están ingresando a las diferentes capas de la pared del colon, ¿no? Entonces, es una proliferación de células atípicas, de células indiferenciadas, de células pleomórficas, de células hipercromáticas en forma de estructuras glandulares de diferente forma y de diferente tamaño. Y se puede observar aquí esta reacción linfocitaria, ¿no? Gran cantidad de linfocitos. Esa es otra de las características, ¿no? Cuando hay una invasión de células cancerígenas, el tejido conectivo, pues va a experimentar una gran invasión, una gran infiltración de linfocitos. La siguiente lámina también corresponde a adenocarcinoma de colon y de igual manera, ¿no? Podemos observar que en esta zona es una zona correspondiente a células cancerígenas, ¿eh? La disposición de las células en las glándulas es prácticamente anaplásica, ¿no? Desordenada, mientras que aquí, en esta parte, todavía se mantiene ciertas características normales, ¿no? Aquí todavía hay cierta disposición, aunque podríamos decir que aquí estaríamos frente a un carcinoma in situ porque se observan los núcleos hipercromáticos, ¿no? Hay un hipercromatismo. Y el tejido conectivo está bastante, ¿no? Invadido por linfocitos, ¿no? Hay una invasión de tejido o de células linfáticas. Y aquí tenemos, por ejemplo, un nódulo linfático, ¿no? Este es un nódulo linfático característico. Recuerden ustedes que todo el tracto digestivo tiene también folículos linfáticos, ¿no? Eso corresponde a un nódulo linfático, en este caso, del colon, que también, lógicamente, está hiperplástico, ¿no? Bien. La siguiente lámina podemos observar aquí lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Miren, por ejemplo, esta glándula de Lieberkühn, esta que está en este extremo, ¿no? Es una glándula que prácticamente tiene características normales, ¿no? Estas son características normales, porque ahí están las glándulas correspondientes a las células o glándulas unicelulares correspondientes a las células caliciformes, ¿no? En cambio, en este extremo, si ustedes ven en este extremo, ¿ves? Ya observamos nosotros que los núcleos de las células están siendo más hipercromáticas, ¿no? Y ya existe menos cantidad de células caliciformes, ¿no? Entonces, la transformación neoplástica es así gradual, ¿no? Entonces, aquí podríamos estar hablando de un carcinoma in situ o de células displásticas, digamos, que todavía no ha habido invasión de la membrana basal, ¿no? Todavía acá, pero ya hay una transformación neoplástica, ¿no? Y miren el tejido conectivo, el corion, la lámina propia, miren, con gran cantidad de linfocitos, inclusive hasta células plasmáticas, ¿no? Ustedes pueden observar aquí nítidamente linfocitos y células plasmáticas, ¿no? Eso es lo que observamos nosotros en esta lámina. La siguiente lámina corresponde también a adenocarcinoma de colon, pero a la parte de cáncer invasivo. Si ustedes observan, todas estas células, ¿ven? Todas estas células aquí, todas son células indiferenciadas. Son totalmente hipercromáticas, totalmente anaplásicas, pleomórficas, atípicas, ¿no? Hay un desorden total. O sea, estas células están en una proliferación y una invasión hacia tejidos más profundos, ¿no? Como ustedes observarán, aquí ya no podemos diferenciar células caliciformes, sino todas las células son células indiferenciadas, células totalmente anaplásticas, células invasivas, ¿no? Y células que están en una continua proliferación o en una proliferación ilimitada. La siguiente lámina corresponde a adenocarcinoma de colon también, y podemos observar de igual manera que en el caso anterior, todas estas células que ustedes observan aquí, pues son células indiferenciadas. Hay algunos rezagos, bien, como este caso, de células caliciformes, ¿no? Que poco a poco van a ser reemplazadas por células proliferativas de tipo cancerígenas, ¿no? Entonces, esto es lo que
que nos llama la atención? Que estas células son indiferenciadas, son células pleomórficas, tienen pleomorfismo nuclear, pleomorfismo celular y son células hipercromáticas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, esta forma del núcleo es diferente a esta forma del núcleo y muy diferente a esta forma del núcleo, inclusive su tamaño, ¿no? Entonces, todas estas células son células de la misma estirpe, del mismo origen, ¿no? O sea, son células epiteliales, pero tienen diferente forma y diferente tamaño. ¿Por qué? Porque aquí ya están transformadas, ¿no?, en células cancerígenas, ¿no? Y además están en un proceso de invasión, en un proceso de infiltración. Han roto la membrana basal y están infiltrados. Esa es la característica de estas células, ¿no? Esta es la segunda lámina que corresponde a ganglio metastásico, ¿no?, o a una metastasis de carcinoma en ganglio. Si podemos observar nosotros, toda esta estructura de color acidófila, ¿no?, todo esto es el ganglio, ¿no? Todo esto es el ganglio, ¿ah? Aquí lo que nos llama la atención, en primer lugar, para ubicarnos es, digamos que en esta zona periférica, ¿no?, la zona de la cápsula, ¿no? La cápsula del ganglio. Recuerden ustedes de que el ganglio es un órgano linfoide encapsulado, ¿cierto? Entonces, el ganglio tiene aquí en esta imagen dos zonas que podemos diferenciar. Una zona un poquito más oscura con unos puntitos oscuros que ustedes van a notar por acá. Voy a seguir anotando por acá, por ejemplo, también, y por acá, ¿no? Unos puntitos. Y son una zona un poquito más basófilas, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, estas zonas que yo estoy marcando, y también por acá hay otras zonas más pequeñas, por acá también un poco más alargaditas, un poquito más basófilas, son las zonas donde hay restos o rezagos de linfocitos, ¿ya? Linfocitos. Estos son los restos o rezagos de linfocitos. Y todo lo demás que está un poco más claro, acá, todo esto, ¿no? Todo esto corresponderían a las células metastásicas, ¿no? Son las células metastásicas. Porque recuerden ustedes, en la exposición, ¿no?, la expositora nos mostró un ganglio normal, donde podemos observar nosotros la zona cortical con los nódulos linfáticos, ¿no? Y la zona medular con los cordones linfáticos. Aquí ya no se observa eso, ¿no? No hay esa diferenciación. Se ha perdido toda esa estructura, toda esa arquitectura, ¿no? Entonces, el ganglio ha sido, digamos, invadido por células metastásicas, ¿no?, provenientes, lógicamente, de un foco cancerígeno, ¿no?, de un carcinoma, ¿no?, en este caso. Entonces, esto es lo que observamos en este aumento. En la siguiente lámina, ¿no?, podemos observar un poquito a mayor aumento, lo que les decía, ¿no? Miren, estas zonas un poquito más oscuras, ¿ven? ¿Ven? Aquí corresponden a los rezagos de linfocitos, ¿ven? Estas son las células que corresponden a los linfocitos. Y estas son las células cancerígenas, ¿no? Estas son las células metastásicas. Si ustedes observan, y ahora lo vamos a observar seguramente a mayor aumento, estas células metastásicas son células indiferenciadas. Son células de diferente tamaño, de diferente forma, son células pleomórficas. O sea, las células metastásicas son células semejantes a el foco cancerígeno del cual proviene esta metástasis. Como les había dicho anteriormente, les hice un comentario. Si, por ejemplo, este es un carcinoma epidermoide, entonces todas estas células serían, pues, células, ¿no?, epiteliales o células escamosas indiferenciadas. Si este cáncer, vamos a imaginarnos, si esta metástasis fuese de un liposarcoma, entonces nosotros veríamos aquí adipocitos indiferenciados, ¿no? Si fuese de un fibrosarcoma, veríamos fibrocitos o fibroblastos indiferenciados. En este caso, esto corresponde a células epiteliales, porque este es un carcinoma, ¿no?, epidermoide, ¿no?, con metástasis en este ganglio, ¿ya? Eso es lo que observamos en esta. Igual acá, si ustedes notan, ¿no?, toda esta zona un poquito más oscura, toda esta zona, ¿no?, un poquito más oscura, y aquí también ciertas zonas corresponden a los linfocitos, ¿no? O sea, todavía los restos de linfocitos. Y toda esta zona más clara, donde se observa un poco más clara, corresponde a la zona de células metastásicas. Y si nosotros observáramos aquí a mayor aumento, en este recuadro que he dibujado, veríamos células indiferenciadas, ¿no? Veríamos de repente una célula de esta forma, otra célula de esta forma, otra célula de esta forma, etcétera, ¿no? Así. Eso correspondería a las células metastásicas. Y eso es lo que se da. Es más,
No solamente veríamos células de diferente forma y de diferente tamaño, sino también en esta zona veríamos nosotros mitosis atípicas, ¿no? Es decir, esas células van a estar en proliferación